Una vez que se encuentran admitidos todos los participantes y ya ha iniciado la grabación, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la cordial bienvenida al programa de formación continua, garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial, en el que se encuentran participando juezas, jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales. Este programa de formación continua se lleva a cabo gracias a la articulación interinstitucional entre la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura y el Centro de Estudios de Difusión de Derecho Constitucional, SEDEC, de la Corte Constitucional del Ecuador. A quienes vienen participando desde el módulo 1, les recordamos visitar nuestra aula virtual, donde podrán encontrar los videos de las ponencias, material didáctico, material de lectura y la evaluación por módulo. Si no recuerdan su contraseña, por favor, pueden enviar un correo electrónico a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es para resetear la misma. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Por favor, deben hacer clic y completar los datos solicitados. Les recordamos que este es el único medio en el que se puede verificar su asistencia al presente evento. Es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto se considerará para la entrega del certificado. Los micrófonos, por favor, solicitamos que se encuentren en silencio para evitar interferencias. Las preguntas se las debe plantear únicamente por escrito. Por favor, puede enviar sus preguntas al siguiente correo electrónico: info.cedec@cce.gov.es. Les recordamos que sus preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia de nuestro expositor. Para iniciar con esta actividad académica, damos la bienvenida al magíster Rubén Calle Hidro. El doctor Rubén Calle es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, también es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Azuay, tiene un diplomado superior en gerencias de gobiernos seccionales de la misma universidad, es doctor en jurisprudencia por la Universidad Estatal de Cuenca y en la actualidad es funcionario de la Corte Constitucional del Ecuador con el cargo de especialista constitucional académico. A continuación, cedo la palabra al doctor Rubén Calle Grobo, quien en esta tarde abordará una temática muy importante referente a la acción de protección. Específicamente nos hablará sobre la fase de ejecución dentro del programa de formación continua en garantías jurisdiccionales y en motivación y racionamiento judicial. Les recordamos a los participantes que en la sección del chat van a encontrar el link de registro de asistencia al presente despliegue académico. Por favor, completar los datos solicitados. Rubén, por favor, tienes la palabra para que inicies con tu exposición del... Gracias, Diana. Una buena tarde a todos los funcionarios de la función judicial. Continuando con esta capacitación, pues hoy en cuanto a la acción de protección, voy a abordar lo que tiene que ver con la fase de ejecución. Habíamos dividido, recordarán ustedes que en el proceso de la acción de protección, la fase de admisión, habíamos después abordado el tema de la fase de sustanciación, donde prácticamente es la parte medular, digamos, de la acción de protección, y otra situación que viene ya de la parte que corresponde a la tutela judicial efectiva, que es la ejecución de lo resuelto, ¿no? Que a veces es el que más dilema tiene. A veces en el argot de los abogados se dice que más fácil es ganar un juicio, pero realmente lo complicado es ejecutar lo decidido, resuelto, ¿no? Más aún cuando se trata, digamos, de reparar integralmente derechos fundamentales. Bien, es un poco la propuesta que se ha seguido. Antes de empezar, digamos, con lo que corresponde ya al día de hoy con la fase de ejecución, trataré de siempre estar pendiente de lo que se escribe en los chats o las inquietudes, digamos, que no se pueden resolver, digamos, en ese momento, digamos, en las ponencias, en la fase de preguntas, pero que siempre estoy leyendo, ¿no? Y con mucha avidez y inquietud también, porque es la forma, digamos, o espacios en los cuales podemos compartir criterios. No podemos llegar a lo consensual en muchos aspectos, pero creo que la capacitación que brinda el CEDEG es a través de criterios o conceptos o estándares que establece, digamos, la Corte Constitucional, que habla a través de sus sentencias, ¿no? Había, por ejemplo, un poco desarrollando las inquietudes que se planteaban, si la falta de notificación en la Procuraduría General del Estado causa nulidad.
les había manifestado, ¿no? Que sobre esta evolución, digamos, que mantuvo las decisiones de la Corte en cuanto a la intervención de la Procuraduría, hubo la primera sentencia, la 328-17 CEPS, CSEC, en la cual no distinguía básicamente entre el contenido del artículo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado en cuanto a lo que es representar y supervisar, ¿no? Entonces, al no haber esta distinción, básicamente se entendía que todas las instituciones, las que tienen o no tienen, en este caso, personalidad jurídica, tenían que ser de alguna forma representadas indistintamente en los procesos de garantías jurisdiccionales. Entonces, luego, con posterioridad, en la sentencia 1159, 12P, la 19, es cuando, digamos, se establece ya o se detalla esta distinción entre representar y supervisar, ¿no? Entonces, la representación, en este caso, recae en aquellas entidades del sector público que no tienen personalidad jurídica. Son personas jurídicas, pero no tienen personalidad jurídica, esa capacidad, digamos, procesal para ser parte, digamos, válidamente dentro, por ejemplo, de una acción de protección. Entonces, esa forma, digamos, de distinción que tenemos en esta última sentencia es la que justamente hoy en día es la que está en temas, digamos, de participación de la Procuraduría, la que tiene que ser tomada en consideración. Luego, posteriormente, la Corte también ha sacado ciertos criterios en atención a que tiene que ser debidamente citada, utiliza la palabra debidamente citada en atención a los términos de COGEP. También esto había manifestado. Recordemos que por su naturaleza, ¿no? La ley orgánica y por la forma misma de concepción de las garantías jurisdiccionales, lo que se habla en sentido estricto es de notificación, ¿no? Por ejemplo, si uno revisa la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, podrá observar, ¿no? De que se habla, por ejemplo, la orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben comparecer a la audiencia. O sea, no, en ninguna parte se habla de citación en términos de COGEP, sin embargo, la Corte ha tomado en consideración esto en última sentencia en cuanto a ser debidamente citado, lo cual podría un poco llamar la atención en cuanto a sujetarse a los términos rigurosos de una citación como establece el COGEP. Esto tal vez se entiende o se matiza con el hecho, digamos, de que a futuro las instituciones del sector público tendrán que ser debidamente notificadas, digamos, ya en domicilios o de carácter electrónico. Entonces, básicamente, y creo que todavía esta parte falta todavía por ajustar ya en la parte, digamos, en los domicilios electrónicos para que se pueda, digamos, concretar este tema o cumplir con esta parte que la Corte ha dicho debidamente, en este caso, citada. Cuando insisto, digamos, es un tema, digamos, de notificación, la que tiene que estar siempre en materia de cuando se cuenta con la Procuraduría General del Estado y en general con las partes en el proceso, ¿no? Y en cuanto a si causa nulidad, ¿no? El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría establece precisamente esta nulidad, ¿no? Las sentencias de la Corte, la última, la que hacía referencia a la 1159, más bien analizó, ¿no? El punto de vista que en cuanto a que no contar con la Procuraduría, esta podría generar indefensión y afectación al derecho a la defensa en el caso de las personas o entidades del sector público que no tengan personalidad jurídica. Sí, desde el punto lo abordó, en este caso, la sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, insisto, la ley orgánica de la Procuraduría establece la nulidad, ¿no? En el caso, digamos, de que no exista la notificación a la Procuraduría y cause indefensión y afectación al derecho a la defensa. Me parece que es muy importante tomar en concepto estas dos situaciones, tanto la sentencia de la Corte, la 1159-12P, la 19, como aquella que está, como aquella disposición del artículo 6, que es la consecuencia de no tener o no haber permitido la participación de la Procuraduría, como es la nulidad. Hay otro aspecto, digamos, que tiene que ver en las inquietudes que se han planteado, y es de que si nadie alega la competencia en la acción de protección, puede tomarse en cuenta como una prórroga tácita de la competencia. Bueno, yo no quisiera utilizar términos que más se utilizan en la justicia ordinaria, ¿no? Y lo que está en el Código Orgánico de la Función Judicial, básicamente en el tema de la aprobación de la competencia y razón del territorio. Pues bien, digamos, hay temas que siempre se tienen que matizar o acoplar a los procesos constitucionales. Ustedes saben que presenta una acción de protección, tiene la facultad de alguna forma de escoger a dónde ir, si dónde se expidió el acto o la omisión, o dónde este produce sus efectos, con el aditamento, ¿no? De que lo había manifestado también anteriormente, que también la naturaleza de los derechos vulnerados. Y habíamos casos, por ejemplo, en los cuales no se presentó ni en el lugar donde se emitió el acto, ni donde produjo sus efectos, pero en atención al derecho a la educación, digamos,
se consideró que la competencia, en este caso del domicilio del accionante, era válido. Por ejemplo, en el derecho a la educación, que se estableció una sentencia 038-10 CFCC. Es importante ahí, por ejemplo, en atención a la naturaleza del derecho que estaba tutelando, digamos, se concedió o no se, digamos, se disputó, no se puso en duda esa competencia del domicilio del accionante. Otro caso fue en el tema de derechos laborales, que fue el 673-15 EP/20, en donde la Corte también consideró que en atención a la naturaleza también se podía, en este caso, de alguna forma entender que se extiende la competencia, digamos, al domicilio del accionante. Lo cierto es que en materia, digamos, de litigación, hay que partir, digamos, de que se parte, ¿no? Se parte de que cuando alguien presenta una acción de protección, se presumen que los hechos que están en la acción de protección son verdaderos, básicamente, ¿no? Y le corresponde, en este caso, entidad accionada, disputarle de alguna forma ese tema, digamos, de la competencia al juez que abocó conocimiento en su primer auto. Entonces, esta situación, digamos, es importante en atención, digamos, a que se presume la validez, digamos, de los hechos. Entonces, ¿quién más para decir que el señor, que están distrayendo al juez de su competencia en atención, digamos, a que el acto que está impugnando mediante acción de protección no nació, digamos, o no es competente en atención, digamos, a dónde se emitió el acto o dónde produce sus efectos? Entonces, eso corresponde básicamente a la contraparte, en muchos casos, obviamente, es la entidad accionada del Estado quien le corresponde, digamos, poner esos elementos dentro de la acción de protección. Ahora, hay que tomar en consideración lo siguiente, ¿no? El tema de la apelación. Si yo como juez admito a trámite, digamos, una acción de protección, y considero que como juez natural, cuidando obviamente el tema del juez natural, me declaro competente para conocer una acción de protección, entonces ese auto de admisión, iniciar el trámite, como tal, no puede ser sujeto de apelación. Recuerden que el 8.8 de la ley orgánica dice que solamente se puede apelar de los autos de inadmisión. Sí, entonces, establecer ese auto de inadmisión, digamos, un freno para que, por ejemplo, la entidad accionaria considere que esa no es el juez competente, pero rebasado ya ese auto inicial del juez, al conocer, abocar conocimiento de la acción de protección y emitir un auto de admisión, eso no puede ser apelado ante la Corte Provincial. Sin embargo, ¿no? Ese mismo 8.8 establece, digamos, que se puede interponer el recurso de apelación de las sentencias. Entonces, en este caso sería un momento procesal oportuno, digamos, para, en atención, digamos, a que usted se declaró competente en un primer momento, y si bien es cierto, yo no puedo, digamos, presentar una apelación al auto de admisión, puedo presentar, obviamente, después ya, digamos, en apelación a la sentencia, este tema, digamos, de la competencia. Entonces, puede ser un elemento, por ejemplo, a tomar muy en consideración en cuanto a lo que corresponde, digamos, al tema de la competencia dentro de las acciones de protección. Insisto, ¿no? Insisto, el tema, digamos, de esta naturaleza, digamos, de los derechos cuando nos permite presentar o hacer extensivo al domicilio de los accionantes. Supongamos también, había comentado el derecho a la educación, derechos laborales, planteémonos, por ejemplo, el tema del derecho a la salud, que también puede ser un tema muy sensible y que en determinados supuestos también habilitaría presentar a una acción de protección en atención al domicilio del accionante. Les pongo, por ejemplo, como una situación hipotética que podría presentarse, ¿no? Eh, También la Corte, por ejemplo, en atención a la propia dinámica de los procesos, ha establecido, digamos, que no es procedente las acciones extraordinarias de protección en contra de los autos, en contra de los autos, digamos, que esos autos de admisión o inadmisión. También, por ejemplo, en este caso, la Corte ha considerado esto muy importante en atención a la temática y para evitar demasiadas dilaciones, ¿no? Entonces, la propia dinámica que sigue los procesos de garantías tienen sus propias formas, digamos, de apelación e impugnación. Otra pregunta tiene que ver con el tema de la EP, la acción extraordinaria de protección y la acción de protección. Y yo en la vez pasada había un poco hablado también sobre la acción extraordinaria de protección para intentar distinguirlo de lo que corresponde a la acción de protección en cuanto a lo que es la subsidiariedad y el tema de la residualidad. Quiero insistir sobre esto. El tema de la residualidad y la subsidiariedad, si bien son nociones diferentes, están muy emparentadas o muy cercanas, ¿sí? Pero tienen su distinción. Había manifestado que la acción extraordinaria de protección como tal es una acción que viene de alguna forma a complementar esa fase
o esa parte, digamos, de tutela que no protege la acción de protección, como son las actuaciones de los jueces. ¿Sí? Básicamente esa es la dinámica que tenemos en tema de garantías jurisdiccionales, ¿no? Y había también manifestado anteriormente que esto no es nuevo en el ámbito de la justicia constitucional. Ya otros países establecieron esta facultad, ¿no? De la tutela contra sentencias. Así se la conoce dogmáticamente esta figura de las extraordinarias de protección. Y había traído esto a mención cuando hablaba de la acción de protección para entender, digamos, que la acción de protección como tal no es residual, a diferencia de la EP o extraordinaria de protección, que sí es residual. Y esto para entender de la siguiente forma. Yo puedo presentar una acción de protección sin necesidad de acudir a otras instancias previas. No, yo no tengo la necesidad, digamos, de agotar un reclamo administrativo, de ir al contencioso administrativo para después presentar una acción de protección. Indistintamente puede estar caminando al mismo momento todas estas vías, ¿no? Y eso no sería un fundamento para, en este caso, por ejemplo, decidir negarme una acción de protección, porque ahí sí le estaría volviendo residual, diciendo que tendría que agotar previamente las instancias que iniciaron, ¿no? Ese, por ejemplo, es un tema en el cual no sucede con las extraordinarias de protección, en la cual se exige, ¿no?, que tenga una sentencia ejecutoriada final, y solamente así se pueda plantear las extraordinarias de protección con un aditamento especial, siempre sus propias dinámicas tienen sus excepciones, que es, por ejemplo, cuando existe gravamen irreparable en los autos. Sí, es un tema, por ejemplo, que también se ha tratado en la Corte Constitucional. Esto, por ejemplo, es un tema muy, muy importante de gravamen irreparable. Pero utilicé la figura de la EP para distinguirla de la acción de protección. Y también había manifestado el tema, digamos, de la subsidiariedad, ¿no? Y decía que la acción de protección también no es subsidiaria, y sobre eso ya la Corte también se manifestó en la sentencia 1679-12P/20, a manifestar, digamos, de que entendiéndose subsidiario como en reemplazo de, en lugar de, si uno puede utilizar, digamos, la acción de protección para reemplazar a la contencioso administrativo que trata sobre temas de legalidad, ¿sí? Y uno puede utilizar la acción de protección en ese sentido. Tengo que utilizar la acción de protección, en este caso, para tutelar derechos con contenido constitucional o que están en instrumentos internacionales de derechos humanos o derechos de la naturaleza, por ejemplo. Entonces, yo no puedo utilizar en ese sentido, es que tienen que entenderse la subsidiariedad, ¿no? Entonces, apelaba, digamos, a esta situación que creo que tiene que quedar muy en claro, digamos, en cuanto a lo que es la residualidad y la subsidiariedad, ¿no? En cuanto a un tema, digamos, que también hablaban de la acción extraordinaria de protección, decían que, por ejemplo, si ante una sala especializada del lugar donde vive una de las partes, por ejemplo, que no vive en Quito, sino en otra provincia, y no presente en Quito, no presento en la Corte Nacional, por ejemplo, una EP, sino acudo directamente a presentar una extraordinaria de protección, y estoy metiendo en esa dinámica un poco para intentar dar unas respuestas, ¿no? Que si bien es cierto, este tema tiene que ver con la acción de protección, también podríamos dar criterios sobre la acción extraordinaria de protección. Y decía que, insistiendo, bueno, que me preguntaban que presento directamente ante una de las salas especializadas de la Corte Provincial, toman en consideración que ya conozco que en la Corte Nacional se expidió una sentencia que ya está ejecutoriada en casación. Válidamente se puede presentar, y de hecho, digamos, de casos en los cuales la Corte ha conocido, y esto no ha sido un óbice, decir que presentó en la Corte Provincial, no para un rechazo. No, no existe, digamos, ese filtro que la Corte Constitucional utilice. Hay, obviamente, otros temas que están dentro ya de lo que es el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, por ejemplo, en atención al tema de admisibilidad. Pero se han presentado, y hay casos en los cuales se ha presentado directamente las extraordinarias de protección, ¿no? Porque no me quiero movilizar a Quito, no quiero ir a Quito, no quiero ver un abogado en Quito, presento directamente entre la Corte Provincial. Entonces, hay casos en los cuales ha sucedido eso y la Corte, digamos, no ha utilizado ese filtro para desechar la presentación de las acciones extraordinarias de protección. Hay que recordar también que hay casos en los cuales se ha presentado directamente, como les decía, en atención a lo que dice la Constitución, directamente en las oficinas de la Corte Constitucional. No necesariamente acudo, digamos, ante la autoridad que emitió la última sentencia, ¿no?, y que está ejecutoriada. Directamente me voy a las oficinas de la Corte Constitucional, indicando también que existe una oficina regional en Guayaquil, por ejemplo. Antes había más, y que también ahí válidamente se puede receptar las extraordinarias de protección, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, en este caso, cómo las extraordinarias de protección en ámbitos
en cuanto a dónde se presenta, digamos, bastante amplio, ¿no? En ese sentido. Hay una distinción, por ejemplo, en temas, por ejemplo, de las acciones extraordinarias de protección en contra de decisiones de la justicia indígena, en la cual ahí sí se tiene que presentar directamente ante la Corte Constitucional. En ese tema, por ejemplo, en cuanto a quién o a dónde se tiene que presentar. Hay un tema también últimamente que se dilucidó, por ejemplo, en el tema de la admisión y fue objeto de que si es que la sentencia todavía, una sentencia estaba todavía supeditado a que se emita una aclaración o ampliación, se podría presentar una EP directamente antes de que se conteste la aclaración y ampliación. Por ejemplo, ahí en ese caso se consideró, ¿no? Con votos salvados, por supuesto, de que se presente una EP, y el momento que yo presento la EP, no se ha dado todavía una respuesta en cuanto a la aclaración y ampliación, pero el momento que yo, como Tribunal de Admisión de la Corte, conozco y resuelvo, y ya se ha resuelto la aclaración y ampliación, puedo pasar, digamos, a la fase de análisis de la admisión. O sea, se decía antes, ¿no? Y hay un voto salvado en la cual de que, en el sentido de que si no se ha votado la aclaración y ampliación, y yo prematuramente acudo ante la Corte y presento la EP, se tendría que entender que no estoy, digamos, actuando con esa necesidad de tener, digamos, sentencias o decisiones de carácter ejecutorial. Ahí hubo un voto salvado y la Corte decidió, digamos, que no, que se tenía que analizar la admisión sin importar si en el momento que yo presenté la EP había el tema este, digamos, de que no se contaba con decisiones ejecutoriadas. Pero si es que ya en el proceso, digamos, de análisis de la admisión ya está ejecutoriada, tranquilamente, digamos, se puede pasar a la fase de admisión. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que se analizó, insisto, con ese voto salvado y cuestiones muy particulares con la extraordinaria de protección. Otro tema que también me preguntaban es el tema de que respecto a lo que prevé el artículo 14, que dice dictará sentencia de manera oral en la misma audiencia expresando exclusivamente su decisión, es decir, solo se debe decir se acepta o se rechaza la acción o se debe cumplir un mínimo de motivación. A ver, el tema este, si bien es cierto, es una buena pregunta, ¿no? Yo pienso que entiendo que había que hacer un poco de eco a lo que dice el artículo 17 de la ley orgánica, que se refiere al contenido de la sentencia. Si bien es cierto que ya se refiere al contenido de la sentencia de una manera ya por escrito, yo pienso que nos damos unos pocos lineamientos en cuanto a qué debe contener esta resolución. Es decir, simplemente acepto o no se acepta, se declara procedente o improcedente una acción de protección, me parece que sería muy superficial si se tiene, digamos, un juez decide solamente de esa forma pronunciarse. Entonces, yo creo que es importante, digamos, que el juez también motive por qué, digamos, arribó a esa decisión. Y esta motivación tiene que ser solamente en base a aquellos hechos o temas importantes que él considere son relevantes para la causa, ¿no? Él no está obligado, digamos, como le decía alguna vez, a desvirtuar todos y cada uno de los argumentos que se presenten en las causas. Solamente que tendría que tomar en consideración lo más importante y sí, tendría que dar una fundamentación, digamos, en este caso, para entender, digamos, cuál es, y darles de forma verbal, ¿no? En la audiencia, cuáles son los contenidos bajo los cuales él resolvió aceptar o no aceptar la acción de protección. Entonces, eso me parece que es importante tomar en consideración. Explayarse, digamos, en la audiencia, dictando verbalmente ya la sentencia con todo lo que a futuro contendrá la sentencia por escrito, es muy difícil. Es muy difícil que se pueda, digamos, un juez tomar o tener, a no ser que sea un caso demasiado evidente o que ya resolvió fácil para que ya tenga todo el panorama, digamos, para lanzarse a decir, a dictar, digamos, una sentencia que sea tan igual como la sentencia por escrito que le va a llegar en este caso a las partes. Más bien yo considero que sí, tiene que haber esa argumentación mínima, esa fundamentación mínima, y también, obviamente, establecer temas de qué tipo de medidas de reparación integral se van a adoptar, ¿no? Porque a veces he visto casos en los cuales se decide muchas situaciones en la sentencia verbal y después resulta que una de las partes dice, pero eso no me dijo el juez cuando me llegó la sentencia por escrito. Entonces ahí empieza el problema de voy a pedir la grabación de la audiencia en la cual se emitió la sentencia porque eso no es de acuerdo con lo que él emitió su criterio. He visto también casos que se presenta con eso y claro, hay que tener mucho cuidado. Sí, fundamentar, argumentar, pero también obviamente en los casos en los cuales exista, digamos, mucho más análisis por hacer, recuerden que ustedes pueden suspender y reanudar las audiencias, no dejar obviamente de fundamentar
con estas situaciones muy particulares que pueden presentarse. Eso, por ejemplo, es una situación que podría indicar referente a lo que establece el artículo 14 de emitir, digamos, en audiencia la sentencia en forma verbal. Bueno, hay otra que, bueno, existía el tema de la acción de protección como subsidiaria. Eso ya creo que ha quedado muy claro, ¿no? La acción de protección no es subsidiaria. En cuanto al litigio estratégico para lograr la atención de la Corte en un tema de relevancia para revisión de sentencias, sí, en materia de justicia constitucional, como tal, digamos, recuerden que el derecho se nutre de especializaciones o temas o campos mucho más minúsculos bajo las cuales determinadas personas dedican más tiempo y cogen especialización sobre tales temas. Eh, yo entiendo que los jueces tienen muchas causas importantes para ellos por la resolución que ellos tienen o por las decisiones que ellos adoptan, y muchas de las veces quieren que esas decisiones sean seleccionadas y revisadas por la Corte. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ese proceso de selección y revisión es un tema muy discrecional que lo hace a la Corte, digamos, en el ruido certiorari, una situación muy particular, si él decide, no se, decide ser parte de la selección y posteriormente de sentencia de revisión. ¿Sí? Entonces ahí, otra situación es que un juez decide en este caso o promueva, digamos, que tal sentencia sea objeto de selección. O también la Defensoría del Pueblo, ¿no? En este caso, sugerir que determinada sentencia por determinado tema es importante o novedoso. Entonces, eso, por ejemplo, son temas, digamos, que en atención a la importancia que tiene que ver con derechos constitucionales o con garantías jurisdiccionales, o sea, con instrumentos procesales, la Corte decide tomar en conocimiento y resolver, ¿no? Entonces, más o menos creo que por día ingresan a la Corte entre 40 más o menos sentencias y autos, digamos, de medidas cautelares para que sean objeto de selección y revisión. Obviamente algunos van directamente al archivo y otras son selección y pasan a la revisión. Había indicado también que hay una situación muy particular que, pues, que sucede, por ejemplo, cuando la Corte en una extraordinaria de protección dice que no es admisible, pero en atención, digamos, a la importancia que tiene esta extraordinaria de protección, envía a que pueda ser objeto de selección. Que es un tema, digamos, que se puso mucho interés, digamos, por fuera de lo que dice la ley orgánica en cuanto que solamente puede ser sugerida como selección por parte del defensor del pueblo o de un juez. Aquí fue la sala quien, inadmitiendo una EP, sugiere que se seleccione por la novedad del caso, por la importancia. Mire, también es un caso en el cual se va matizando ciertos criterios de la Corte en cuanto a la selección y revisión. Y sí, definitivamente creo que tiene que tomarse en consideración que es un litigio estratégico muy especial, el que es objeto de selección y revisión. ¿Sí? Eso es lo importante, que tenga esa dimensión constitucional, es sujeto de selección y revisión. Eh, a ver, en otra situación que mantienen, digamos, en cuanto a las preguntas que he estado revisando, dice que respecto a la causal de improcedencia de la acción número 6, bueno, es una causal, está la pregunta así, pero es una causal de inadmisión. Se está inadmitiendo de entrada señalando la existencia de la acción extraordinaria de protección, pero también existen criterios que deberían adoptarse el procedimiento para rechazar. A ver, cuando hay circunstancias que tienen que ver con inadmisión dentro de los contenidos del artículo 42, ¿no? Ustedes saben que ya la sentencia de la Corte Constitucional a 102.13 CEPCC ya distinguió entre lo que es la improcedencia y la inadmisión. En atención a la naturaleza, se inadmite cuando se trate de providencias judiciales o cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Estas dos últimas, el 6 y 7, son obviamente causales de inadmisión y que en el primer auto, digamos, el juez puede verificar y puede emitir ese auto de inadmisión, también que tiene que ser motivado. Y recuerden que esa inadmisión que tiene que ser motivado puede ser objeto, de acuerdo con el 8.8 de la ley orgánica, puede ser objeto de apelación. En todo caso, la inadmisión uno puede revisar si si es una providencia judicial. Pueden haber casos un poco, digamos, de incertidumbre, ¿no? Pero que, por ejemplo, la sentencia de la Corte ha ido dilucidando con el tema, por ejemplo, de los actos emitidos por la Fiscalía, ¿no? Ellos que no emiten actos de carácter jurisdiccional, en la sentencia 06818 CEPCC, ya la Corte dijo que pueden ser objeto, digamos, de acción de protección, pero la sentencia que les indico tiene que ser leída en su integridad para saber cuándo
digamos, un acto de la Fiscalía, que es una autoridad pública no judicial, cuando, y al no emitir actos jurisdiccionales, pueden ser objeto de acciones de protección. No es que ya, por ser una decisión de la Fiscalía como tal, se abre la puerta para que toda decisión o auto de la Fiscalía pueda ser objeto de acción de protección. Entonces, eso también es un tema, digamos, que en la sentencia 068-18 CFCC, en atención a la importancia que tenía, digamos, esta decisión de la Fiscalía, fue objeto o tenía que ser objeto de acción de protección porque se vulneraban derechos constitucionales. Por ejemplo, había también manifestado que aquellas decisiones o facultades que tienen, de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, facultades de carácter correctivas que tienen los jueces, multas que se imponen a las partes. Ese tema como tal son providencias, por ejemplo, de carácter judicial que no pueden ser objeto de acción de protección. Entonces, hay temas, digamos, en las cuales a las primeras se puede establecer que existiría, digamos, la posibilidad de, en el primer auto declarar esta inadmisión. Auto que, como digo e insisto, puede ser objeto de un recurso de apelación ante la Corte Provincial. Bien, en todo caso, esto es lo que dice el 42.6, digamos, de la ley orgánica de la función judicial. Decir que le rechazo por el 42.6 porque existe la extraordinaria de protección, a la larga, digamos, es así, pero me parece que se tendría que inadmitir en atención a la naturaleza del acto, ¿no? En atención a la naturaleza del acto y a lo que dice el 42.6 de la Constitución, que no se puede plantear acción de protección en el caso de providencias judiciales, porque son causales de inadmisión, de acuerdo con la sentencia 102.13 CEP-CC de la Corte Constitucional. Entonces, ese es en cuanto a esa pregunta en cuanto de la pregunta que se establecía en cuanto del 42.6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El criterio que sobre el recurso de apelación señala la sentencia 00110 PJCC es también aplicable al caso de una apelación presentada dentro de la garantía jurisdiccional en fase de ejecución de lo resuelto, por ejemplo, presentando en contra de un auto que negó un pedido de revocatoria o de nulidad procesal, pero en fase de ejecución. A ver, la sentencia 00110 PJCC habla en general sin distinguir la apelación de sentencias o de autos en la fase de ejecución. Pero esto tiene que ser matizada con lo que les he dicho en esta primera parte, con el artículo 8.8 de la ley orgánica, que manifiesta que la apelación solo procede de los autos de inadmisión, no de los autos, digamos, de admisión, ni de los autos de ejecución y de la sentencia. Entonces, en esta situación hay que entender el fallo de la sentencia 00110 PJOCC. Plantear dentro de la fase de ejecución a los autos que emite los jueces para ejecutar la sentencia, apelaciones continuas para que vayan a la Corte Provincial, estaría básicamente distrayendo, digamos, o dilatando, digamos, esta fase de ejecución que es importante ya en garantías jurisdiccionales. No está previsto, de acuerdo con la estructura, que se puedan interponer a los autos de ejecución, digamos así como más o menos me presentan la pregunta, presentar una apelación al auto de negación de revocatoria. Le pido al juez, la revocatoria lo hace el mismo juez, que revoque determinado auto que se emitió en la fase que está emitiéndose en la fase de ejecución. El juez me niega y ese auto, digamos, de negación de revocatoria, yo presento la apelación. Me niega la apelación, presento el recurso de hecho. Bueno, me parece que eso es un poco distorsionar, digamos, la forma, digamos, de que en esta fase ya de ejecución se tiene que organizar la justicia constitucional. No está prevista, digamos, que se agoten, digamos, esos recursos de apelación dentro de la fase de ejecución de esa forma o de esa manera, ¿no? Eso, digamos, hay que tomar en consideración. Hay recursos, digamos, de apelación, digamos, en los cuales la Corte, en atención a las sentencias que ha emitido, crea esa facultad, digamos, dentro de los procesos de garantías, determinadas situaciones como la apelación o lo restringe como el caso del artículo 19 de la ley orgánica. Pero así como está en la fase de ejecución, digamos, plantear continuamente apelaciones o recursos de hechos para que vaya a la Corte Provincial, eso es dilatar mucho más allá, digamos, en este caso, las acciones de protección, mucho más allá, digamos, de lo que se tiene que entender, digamos, como un proceso, digamos, que tiene que sustanciarse sin dilaciones innecesarias. Me parece que es importante tomar en consideración este punto, ¿no? Bien, me parece que son básicamente las preguntas que se me han hecho, ¿no? Vamos
A ver, entonces es un punto, digamos, importante que yo tenía que tomar en consideración. Bueno, hay otra que dice que el tema de que se da una opinión, ¿no? Se considera, digamos, que la resolución es 012-2020 emitido por la Corte Constitucional, al igual que de la Corte Nacional, al señalarse que la decisión del superior no es susceptible de recurso de apelación, en el caso del error inexcusable, solo manifiesta negligencia, podría constituir una violación al derecho a la defensa de los jueces. Bueno, bueno, si es que lo planteamos así, claro, evidentemente el hecho, digamos, de que usted no pueda plantear, digamos, sobre lo que decide la Corte Constitucional ningún recurso de apelación, es en base a cómo mismo está organizada hoy en día la Corte Constitucional. Recuerden que ahorita no es como antes, que cuando había tribunal habían las salas, y habían salas de 3 jueces, y podríamos pensar que si en una sala, suponiendo en el sistema anterior, en la cual había, por ejemplo, insisto, las salas, suponiendo que una sala diga existe el error inexcusable, yo podría apelar a otra sala. Hoy en día es el Pleno, por ejemplo, que decide cuándo existe error inexcusable, hablando de la Corte Constitucional. Y sobre eso, inclusive, la misma resolución 012 dice que no es posible plantear acciones extraordinarias de protección. Entonces, hay que agotar lo que se refiere, lo que se refiere, por ejemplo, ya en la parte previa a declarar esta responsabilidad por dolo o manifiesta negligencia, ¿no? Previo a esto, digamos, el tema de los informes de descargo, sin perjuicio de que luego vaya eso, sin ser vinculante al Consejo de la Judicatura, para que la Judicatura, a través de nuevamente un proceso donde hay audiencia, emita una, una decisión que de ser violatoria de derechos puede ser objeto de acción de protección. Pues todos esos temas están así mismo diseñados, ¿no? Y insisto, digamos, si hubiéramos estado organizados hoy en día con la Corte a través, digamos, de salas, como era anteriormente, podemos pensar, digamos, que sería otra sala la que conozca, digamos, en apelación una situación como esta. Hoy en día es el Pleno, todos los 9 jueces los que resuelven, y por eso que en esa atención o en esa dinámica es que se ha establecido que no hay posibilidad de apelación ni de acción extraordinaria de protección. Entonces, eso en cuanto, digamos, a lo que me ha llegado en temas de inquietudes. Ya pasando, digamos, a lo que es el contenido de esta ponencia del día de hoy, les había comentado, ¿no? Que el tema, digamos, tiene que ver con la fase de ejecución y con una cuestión previa que salió estos días, bueno, fue publicada estos días en la página de la Corte, que tiene que ver con la cosa juzgada constitucional y la cosa juzgada jurisdiccional. Les había manifestado que existen procesos orgánicos dentro de la justicia constitucional, como por ejemplo el control de constitucionalidad de las leyes a través de la acción de inconstitucionalidad, y existen procesos de protección de libertades o de garantías de libertades, que son básicamente las garantías jurisdiccionales. Entonces, estos dos grandes ámbitos de la justicia constitucional se fueron desarrollando en mayor medida hasta ya configurar básicamente este gran conjunto de competencias que hoy en día tiene, digamos, ya tiene la justicia constitucional, tanto a nivel de Corte Constitucional como de jueces, digamos, de instancia. Entonces, dentro de esta situación es que podemos pasar, Diana, por favor, la siguiente presentación, es que en la sentencia 6117P, la siguiente, por favor, /22, ¿no? Se establece, digamos, esta distinción. Previamente, en la sentencia 163813P/19, ¿no? Se estableció, digamos, esta figura de la cosa juzgada en el ámbito constitucional, digamos, en atención a 4 aspectos, como son la identidad de los sujetos, identidad de hechos, identidad de motivo de persecución y identidad de materia, ¿no? Sin embargo, en esta sentencia, la 6117P/22, de 18 de mayo del 2022, se distingue en atención a los procesos y se establece la distinción entre cosa juzgada constitucional y cosa juzgada jurisdiccional. Pasemos a la siguiente, por favor, Diana. Y es así, ¿no? Es así en la cual, en atención a esa distinción, entonces, como podemos pasar a la siguiente presentación, Diana. ¿Sí? Entonces, este es como más o menos diseña la 1638-13P y que no ha variado los elementos que configura la cosa juzgada. Miren, ahí están los 4 elementos que se tienen que verificar todos y cada uno de esos 4 elementos para que exista la cosa juzgada en el ámbito jurisdiccional. ¿Sí? Si yo como juez o como juez me toca conocer
una nueva acción de protección, digamos, en las cuales se presenten esos 4 elementos, es un tema, digamos, que a su vez impide, digamos, que yo vuelva a pronunciarme en atención al non bis in idem, por ejemplo, que no 2 veces por la misma causa, tener que nuevamente iniciar un trámite cuando básicamente son los mismos contenidos los que se presentan. Esto es, existe identidad de sujetos, identidad de hechos, identidad de motivos de persecución, identidad de la materia. He visto que se presentan acciones de protección más haciendo énfasis en la identidad de los hechos. Es en esta, básicamente, en la cual muchas de las veces se diferencia o se utiliza mucho más para superar este tema de la cosa juzgada, ¿sí? Porque a veces la identidad del sujeto se repite, la identidad de motivo de la persecución se repite y la identidad de la materia se repite, pero la identidad de hechos es cuando se cambia o se modifica, digamos, para no caer evidentemente en la figura de la cosa juzgada. Entonces se presenta de esta forma la acción de protección. En cuanto a la identidad de sujetos, que es accionante y accionado, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que tomar en consideración que me parece que no es un problema muy difícil en cuanto a distinguir esto, si hay identidad de sujetos. Usted sabe muy bien que yo puedo presentar una acción de protección a través de intermediario o interpuesta persona, ¿no? Puedo presentar la acción de protección, en este caso. Puede ser que yo en la primera presente por intermediaria y en la otra presente directamente. ¿Estoy cayendo en esta identidad de sujeto? Sí, a la larga sigo siendo, en este caso ya sea por intermediaria o directamente, estoy cayendo en la identidad de sujeto. Por ejemplo, es un tema, digamos, que podríamos considerarlo, digamos, en un análisis que podríamos hacer cuando queremos determinar si existe o no ya cosa juzgada en el ámbito de las garantías jurisdiccionales. Insistiendo, la siguiente, en la identidad de los hechos, ¿no? Básicamente esta es la que más se utiliza, cambiando para que no se repita la cosa juzgada, la identidad del motivo de la persecución. Es un tema, digamos, que a veces se mantiene, no se pretende mantener, se pretende lo mismo, porque quiero lo mismo que se me repare, ¿no? Entonces ahí también es un tema que a veces repito. Y la identidad de la materia, que tiene que ver, digamos, si es que yo, en este caso, estoy utilizando una acción de protección, digamos, y ya no utilizo la acción de protección, pero utilizo otra figura, se me ocurre un tema, digamos, que tenga que ser a través de un habeas data, ¿no? Ya no estoy, en este caso, está configurando una cosa juzgada porque estoy ya separándome ya en la identidad de la materia. Entonces, estos elementos son los que tienen que estar presentes, insisto, siempre, digamos, para que pueda presentarse o se configure la cosa juzgada jurisdiccional. ¿Sí? Eso es lo que, digamos, se tiene que prever, y esto solamente se puede llegar a establecer a través de un proceso. Es bastante complicado que en apenas fase de admisión yo pueda, en límite o inadmitir, digamos, diciendo que existe cosa juzgada porque he verificado, ¿no? Que la misma que en esta acción se me ha vuelto a presentar y se ha configurado todos los elementos de la cosa juzgada. Es muy difícil, digamos, que, insisto, que en el auto de inadmisión se pueda prever esto. Es por eso que se tiene que sustanciar, digamos, el proceso y en sentencia determinar, digamos, la existencia de todos los elementos para que exista cosa juzgada y en consecuencia se dé como resultado, señores jueces, el hecho de que se llame la atención, en este caso, en la sentencia 6117P/22, como llegó la Corte Constitucional a considerar, se llame la atención a los jueces, perdón, a los abogados que presentaron, ese tema fue una acción de extraordinaria de protección, la atención por el abuso del derecho. Si bien en este caso, si existe cosa juzgada, ¿no? Se presenta nuevamente la acción de protección y yo en sentencia determino que existe cosa juzgada jurisdiccional en una acción de protección, puedo y válidamente establecer, digamos, la existencia del abuso del derecho. ¿Sí? Esto es un elemento muy importante que hay que tomar en consideración. Siguiente presentación, Diana. Esta es la distinción que les había manifestado, ¿no? Que establece la sentencia 6117P/22 entre la cosa juzgada constitucional, que es propia del control abstracto de constitucionalidad, y, y el caso, digamos, de la cosa juzgada jurisdiccional, que ya es el caso, por ejemplo, de garantías jurisdiccionales, lo que es un elemento en el cual está, por ejemplo, como elementos propios de la presencia de la cosa juzgada,
en lo que pueda presentarse una acción de protección cuando, insisto nuevamente, existe identidad de sujetos, identidad de hechos, identidad de motivo de persecución, identidad de materia. Entonces eso hay que tomar en consideración. Luego del proceso, establezco en sentencia que existe una cosa juzgada jurisdiccional y puedo válidamente, en atención a lo que establece en este caso el artículo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el artículo 23, un abuso del derecho. Puedo válidamente realizarlo. En la siguiente presentación, Diana, podemos revisar, ¿no?, que eso está muy vinculado con lo que estableció en su momento la sentencia 232.15 JP/21, ¿no?, en la cual, por ejemplo, que yo tengo la obligación, como ustedes saben, de acuerdo con los contenidos de la ley orgánica, de declarar que no he propuesto otra garantía jurisdiccional idéntica, ¿no? Y esa situación, ustedes saben que pueden también, digamos, subsanarse mandando a aclarar o completar. Puede ser que la persona que accionó está abusando de su garantía, lo puede ser, lo va a presentar nuevamente de pronto y va a insistir con otro juez a ver si de pronto tiene, digamos así, por decirlo, suerte. Y si esa primera acción ya fue, digamos, objeto de pronunciamiento de fondo de una sentencia y vuelvo a presentar nuevamente otra acción de protección, ahí estoy ya evidentemente cayendo, digamos, en cosa juzgada. ¿Qué pasa si en un primer proceso, no, en un primer proceso, no existe una sentencia de fondo porque existe incompetencia del juez o porque se resolvió la incompetencia del juez? Ahí no existe o no existiría a mi modo de entender la cosa juzgada jurisdiccional. Y válidamente se puede volver a presentar, digamos, en este caso, una nueva acción de protección, ya en este caso ante el juez competente. En este caso ya no podría el juez competente que conoció decir existe cosa juzgada jurisdiccional porque en la primera no hubo un pronunciamiento de fondo por temas de competencia. En la sentencia 232.15 JP/21 establece que en la medida de lo posible y cuando resulte necesario, los jueces y juezas solicitarán una certificación a la dependencia correspondiente del Consejo de la Judicatura en el que conste si la persona no ha planteado otra garantía jurisdiccional por los mismos actos o omisiones contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. Siguiente presentación, Diana. Esto es importante, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Insisto lo que dice esta parte que es muy importante, ¿no? El tema, insisto, en la cual ustedes pueden prever si existe cosa juzgada jurisdiccional, es solamente una vez iniciado el proceso, no en la admisión. Es muy difícil establecer, digamos, en la admisión que existe cosa juzgada jurisdiccional, ¿no? A pesar, digamos, de que yo se me subsane diciendo que no existe, digamos, en este caso, pero que no existe otra garantía presentada por las mismas causas, yo tengo que sustanciar este paso, tengo que continuarlo, y una vez que existan alegaciones ya dentro del proceso, esto es iniciado la causa, en sentencia me puedo pronunciar ya sobre la existencia de cosa juzgada jurisdiccional. Tengo más elementos y en base, digamos, a si efectivamente existe ya la cosa juzgada jurisdiccional, puedo utilizar, digamos, el artículo 23 porque existiría, en este caso, un abuso del derecho. Es importante tomar en consideración. La siguiente presentación, Diana. Bien, continúa, digamos, la sentencia 232 CJP, el 21, en cuanto, digamos, a la necesidad de tener el proceso. Dice únicamente mediante sentencia judicial en virtud de dar por culminada la audiencia. Supongamos en este caso, eso maticémoslo con la sentencia 6117P/22, ¿no? Entonces, primero, se vulnera el artículo 8.6 por cuanto en la forma, digamos, de no verdadera, se declara que no se ha presentado otra garantía. Y también se cae, digamos, en la prohibición de la cosa juzgada jurisdiccional. Entonces, en este caso, y luego del proceso, en sentencia, se establecerá eh, esta situación, digamos, declarando improcedente la existencia de cosa juzgada jurisdiccional. Y en ese caso, insisto, se puede utilizar lo establecido en el artículo 23 de la ley. Siguiente presentación, Diana. Ya, requisito de declarar de no haber propuesto otra garantía jurisdiccional idéntica es la siguiente, por favor, Diana.
Ya, entonces ahora vamos a la parte que tiene que ver con la ejecución en las acciones de protección. A ver, siguiente presentación, Diana. A ver, en la sentencia 4717-IS-21 y de conformidad con lo que establece el artículo 163 de la Ley Orgánica, dice que las juezas y jueces tienen la obligación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado. Subsidiariamente, miren, esto es subsidiariamente, en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitará la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Y vamos a ver que esta acción de incumplimiento puede ser presentada directamente, en este caso, por el interesado o de oficio por el juez, pero en circunstancias muy excepcionales. Lo ordinario, señores jueces, es que de forma directa los jueces constitucionales verifiquen el cumplimiento de las decisiones que adoptan y solo subsidiariamente las partes se vean abocadas a iniciar un nuevo proceso, la acción de incumplimiento, para que dichas decisiones se ejecuten. Entonces, la obligación de ejecutar las sentencias que ustedes despiden, señores jueces, es un tema, digamos, que tiene que ver con la tutela judicial efectiva, ¿no? Y para ello, los criterios que ha ido dirimiendo la Corte en este tema es de que ustedes tienen que establecer sentencias que sean conductualmente posibles. No se puede establecer medidas de reparación contradictorias, no, porque al fin y al cabo las sentencias, digamos, les va a tocar a ustedes de instancia resolverlo. Hay muchos casos en los cuales se podría decir, bueno, son sentencias en las cuales vienen de la Corte Provincial, yo no participé, pero a ustedes les corresponde, digamos, en este caso, ejecutar. Y hay temas, por ejemplo, como tienen que ver con la reparación económica, que tendrá que ser conocido por el contencioso administrativo o en un sumario ante el mismo juez. Entonces, son temas básicamente que tienen que ser comprendidas y tienen ustedes, digamos, que utilizar todas las herramientas necesarias para cumplir con este tema de la tutela judicial efectiva digamos, al cumplimiento cabal de las sentencias. Si uno revisa el artículo de la Constitución, ¿no? El artículo 75 de la Constitución, en la parte final dice que el incumplimiento de las resoluciones judiciales, esta es una resolución judicial, una resolución de la sentencia de acción de protección, será sancionada por la ley. Mire, todas situaciones, digamos, que tienen que considerarse en el caso, digamos, de la ejecución de las sentencias. Podemos pasar a la siguiente. En la sentencia 01010 SISCC también se establece, ¿no? Y se insiste que corresponde al juez de primera instancia ejecutar íntegramente las sentencias constitucionales expedidas en los casos de garantías jurisdiccionales de los derechos. Esto equivale a decir que son los jueces de instancia quienes deben ejecutar sus sentencias y que, insiste, subsidiariamente se ejercita la acción de cumplimiento de la Corte Constitucional. Y la obligación de ejecutar sentencias, señores jueces, es integral. Si no se cumple o no se integralmente no se ejecutan sentencias, eso puede ser objeto de acción de incumplimiento en la parte que no se ha cumplido. ¿Sí? Entonces, el cumplimiento de las sentencias tiene que ser total, ¿no? Pasemos a la siguiente presentación, Diana. Es un punto muy importante, la sentencia 4120 y S-21. Se tiene que especificar e individualizar, tal como dice la ley, las obligaciones positivas y negativas a cargo de los destinatarios de la decisión judicial. Esto es muy importante, que ustedes determinen, identifiquen quiénes son los que están obligados al cumplimiento de lo resuelto por ustedes, no porque ustedes son los que a su vez tendrán que insistir en el cumplimiento a determinadas autoridades, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Lo conducente, lo importante de la acción de protección en cuanto a la fase de ejecución es que ustedes, ya en la sentencia, hayan especificado e individualizado las obligaciones positivas y negativas a cargo de los destinatarios de la decisión judicial. Esto es importantísimo. Si es que nos salimos de esa situación o tenemos unas decisiones que no especifiquen a quién corresponde cumplir, en este caso la decisión de la acción de protección, va a ser muy complicado en la fase de ejecución establecer estas situaciones. Podrían haber temas muy complicados, ¿no? Si es que no se cumple con, esta, con este deber, ¿no? Que está en el artículo 86.3 de la Constitución, como es el deber de especificar e individualizar las obligaciones tanto positivas como negativas. Entonces, es bien como digamos, de todo el tema de la ejecución de las sentencias, la Corte va delineando todo lo que tiene que hacer. Tiene que haber reparación integral, tiene que establecerse obligaciones positivas y negativas en la fase de ejecución de las sentencias,
tiene que accionarse la acción de incumplimiento de forma subsidiaria. Son temas, por ejemplo, que insiste la Corte en sus continuas sentencias, tanto en acciones de incumplimiento como en demás garantías. Podemos pasar a la siguiente presentación, Diana. También la reparación integral tiene que ser adecuada y específica. Sí, un poco más de lo mismo también, ¿no? Dice que tiene que haber una reparación adecuada, cierta, realizable, ¿no? Hay temas en los cuales, digamos, que tiene la reparación integral, que significa restituir las cosas a lo anterior, que por las circunstancias en las cuales se da, digamos, es muy complicado, digamos, deshacer ciertas situaciones. Si bien es cierto, la acción de protección tiene que tutelar, no, hay casos, por ejemplo, que en extraordinarias de protección, la Corte Constitucional ha considerado que por sí sola la sentencia es una forma de reparación, por sí sola, porque hay ciertas situaciones en las cuales, digamos, uno no puede, digamos, siendo un juez muy activista, digamos, en atención a la reparación integral, deshacer ciertas situaciones que podrían inclusive llegar a afectar a terceros. Sí, es una situación, por ejemplo, que tiene que tomarse en consideración en cuanto a la reparación integral, que tiene que ser adecuada y específica. Tiene que ser reparaciones reales, que se puedan realizar, ¿no? Porque al fin y al cabo es a ustedes a quienes les va a tocar, digamos, en este caso ejecutar lo decidido, ¿no? Es importante que tienen que tomarse en consideración. Dice, en la sentencia, insisto, o acuerdo reparatorio, deberá constar expresa mención de las obligaciones individualizadas, positivas y negativas a cargo del destinatario de la decisión judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es importante, ¿no?, que detallen estos aspectos, digamos, al momento de emitir la sentencia de la acción de protección, que, insisto, se da ya cuando se da por escrito en este caso, la acción de protección. En la audiencia verbal, establecer todos estos aspectos, considero que es muy difícil, pero ya en la sentencia por escrito, digamos, uno puede afinar más estos detalles, digamos, y establecer y cumplir, digamos, con estos parámetros que ha ido emitiendo la Corte Constitucional. Pasemos, por favor, a la siguiente presentación. Ya, el tema, digamos, la sentencia 070 16 es documentos jurídicos realizados en el desarrollo de la sentencia, es necesario que al momento de la ejecución se analice el contenido del fallo de forma general. Sí, esto es muy importante, ¿no? Hay que leer básicamente todo lo que comprende, digamos, la sentencia para llegar, digamos, a establecer las dimensiones, digamos, que adoptaría la reparación integral. ¿Sí? Cuando vienen, digamos, temas de reparación integral expedidas por sentencias de la Corte como extraordinarias de protección, muchos de veces de esos aspectos no están en la parte de final, digamos, este caso, ¿no? Eh, entonces vemos cómo hay que entender esto de la dimensión, digamos, que adquiere toda la sentencia en materia de reparación integral. Eh, También habíamos hablado sobre el tema de los precedentes, digamos, vinculantes, ¿no? Decíamos que las sentencias vinculan todo. Pues bueno, cuando hay una sentencia y haya que hacer una reparación integral, tómese en consideración, digamos, que no solamente en la parte de la decisión, cuando, por ejemplo, hay una acción extraordinaria de protección y la Corte resuelve aceptar, digamos, medidas de reparación integral, solamente en la parte de decisión vamos a encontrar, digamos, la reparación. También hay aspectos, digamos, que tienen que integrarse, que leerse en su integralidad para comprender el sentido que adquirió la sentencia en su momento y no salirse, digamos, en este caso, con una reparación, digamos, que no tiene o no corresponde al espíritu de la sentencia que, digamos, en su momento tuteló, digamos, ese derecho a través de la reparación integral. O sea, hay que tomar en consideración esto. Siempre hay que leerlo, digamos, la sentencia de forma integral, digamos, en cuanto a las vías ya para su posterior ejecución. Es importante tomar en consideración esto. La siguiente presentación, Diana. En la sentencia 16, 17 y S/20 se estableció que hay medidas que deben satisfacerse a pesar de no estar determinadas expresamente, pero que guarden relación directa con el caso y que sean actos conducentes
para el cumplimiento de las medidas dispuestas en la sentencia que se le haya incumplida. Mira, esta es una especie de salvamento, en la cual si yo, en la obligación que tengo de establecer específicamente a quién corresponde, el lugar, el modo y la forma, digamos, hay situaciones en las cuales se podrían escapar, pero que son conducentes al cumplimiento de la sentencia. En esta decisión de la Corte Constitucional se posibilita que estas medidas puedan implementarse a pesar de no estar determinadas expresamente. Y es la sentencia 16, 17 y S/20. Sin que, obviamente, pueda pasarse a un tema de cambiar el sentido o el orden de la sentencia en cuanto a las medidas de reparación integral. Es un límite que tampoco se puede pasar. Las sentencias constitucionales, digamos, son inmutables, pero en atención a las medidas que pueden implementarse y que puedan ser conducentes, pero que no se establecieron, digamos, en su momento, al no especificarse o individualizarse debidamente, pero que son conducentes a conseguir la reparación integral, con esta sentencia, digamos, que no se puede utilizar esto como siempre, digamos, como una forma, digamos, de no cumplir con las especificaciones o individualizaciones, se puede utilizar, digamos, como un elemento que podría, digamos, ayudar a encontrar una solución cuando, digamos, se puede utilizar para suplir de alguna forma algunos elementos que no se tuvo en consideración al momento de emitir la sentencia por escrito en cuanto a las medidas de reparación integral. Entonces, eso también, señores jueces, hay que tomarlos con pinza y no abusar precisamente de estas figuras, digamos, en atención, digamos, que también la sentencia que ustedes emiten es inmutable. Sin embargo, si existen actos conducentes para el cumplimiento de las sentencias, también se puede utilizar, digamos, como un elemento, digamos, a fin de cumplir, digamos, con la tutela judicial efectiva en cuanto al cumplimiento de las sentencias. Entonces, eso también es un elemento muy importante, digamos, que hay que tomar en consideración. Podemos pasar a la siguiente presentación, Diana. El rol activo, ¿no? El rol activo, y que creo que ya es un poco también que habíamos manifestado, podemos pasar el tema, digamos, de los jueces, digamos, ¿no? De que tienen que tener una participación muy activa en temas, digamos, de la ejecución de las sentencias. La siguiente presentación, Diana. Miren algunas acciones que se pueden hacer para cumplir una sentencia constitucional. Se puede convocar a las partes, ¿no? A reuniones de seguimiento, a audiencias, visitas in situ, investigaciones de oficio, identificación de presuntas personas también responsables del incumplimiento. O sea, todo ese tema, digamos, son cosas, digamos, que dentro de las posibilidades de los jueces lo podrían válidamente hacer, ¿no? Ahí es un poco la iniciativa del juez por cumplir, digamos, cabalmente con la sentencia constitucional. Y es importante, digamos, todo este tipo de situaciones, ¿no? A fin, digamos, de que, como insisto, ¿no? Lo peor que le puede pasar, digamos, al justiciable es de que una sentencia no se cumpla, no se cumpla, pero puede darse caso de que no cumpliéndose, bueno, queda como tema subsidiario la acción de incumplimiento de sentencias ante la Corte Constitucional. Pero lo primero, lo primordial, señores jueces, es de que ustedes, digamos, cumplan con esta parte, digamos, de la, insisto, tutela efectiva, como es la ejecución de lo resuelto o lo decidido por ustedes. Todos los elementos que aquí les hay en la presentación pueden ser implementados, pueden ser utilizados, digamos, para en este caso, digamos, implementar o que se cumpla integralmente, digamos, con lo resuelto con ustedes, ¿no? Podemos pasar a la siguiente presentación. En la sentencia 07115 CEP-CC se estableció lo siguiente, y la Corte se reservó para sí el incidente de daños y perjuicios por incumplimiento de sentencias o acuerdos reparatorios. Y esto quiero matizarlo, señores jueces, porque como ustedes saben, la Corte en esta sentencia se refiere solamente al artículo 22.1. No se refiere a los demás numerales que están en el artículo 22, como por ejemplo el 22.4, que dice, en caso de que servidores o servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. ¿Sí? Esa situación es diferente a la que está en la Constitución y que se reservó para sí la Corte Constitucional, concretamente está en el artículo 86.3, en cuanto, digamos, a la facultad que tiene, ¿no? Perdón, 86.4 de la Constitución, en cuanto a la facultad de destituir
de su cargo o empleo, y que, insisto, en muchas sentencias la Corte se reservó para sí. Otra cosa muy diferente es lo que está establecido en el artículo 22.4, que dice que en caso de que la servidora o servidores incumplieran una sentencia, la juez o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. No ordenará su destitución, que es así, es una atribución exclusiva en mandato del 86.4 de la Corte Constitucional. Para mí es totalmente válido, ¿no?, que un juez de garantías jurisdiccionales en la fase de ejecución, digamos, proceda con el 22.4. Insisto, no estableciendo ya la destitución directamente, ¿no?, porque esta no es una situación que le corresponde a él, sino en atención a lo que dicen los términos, ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. Existen las autoridades nominadoras, por ejemplo, en un servidor público. Se le podría comunicar a la autoridad nominadora del servidor público que determinada acción de protección no se ha dado cumplimiento por lo resuelto por ustedes. En una medida concreta de reparación, tal persona que, digamos, que tiene la condición de servidor público no lo ha cumplido, y yo puedo válidamente comunicarle, en este caso a la autoridad nominadora, esta situación particular. Y claro, queda en el arbitrio de la autoridad nominadora el iniciar o no este proceso de destitución, inicio del procedimiento para su destitución. Y esta autoridad nominadora, quien puede implementar los mecanismos que están, por ejemplo, a los CEP, como es un sumario o una remoción, la que podría, digamos, prever esa situación. Insisto, el 22.4 es totalmente diferente, ¿no?, a la competencia exclusiva que tiene el 86.4 de la Constitución en cuanto a disponer directamente la destitución por parte de la Corte Constitucional, y que también en 86.4 de la Constitución la Corte también tiene que cumplir con un debido proceso. Entonces, me parece que es importante tomar en consideración esta situación. Existe el precedente de la sentencia 06115 CEP-CC. Sin embargo, señores jueces, del 22.4, la Corte no hace ninguna relación a esto, ¿no?, y no ha dicho que es exclusivo también de la Corte Constitucional el tema de iniciar el procedimiento para su eventual destitución. Así que yo creo que la fase de ejecución plenamente válido, ¿no?, los jueces podían incoar, digamos, esta facultad establecida en el 22.4. Siguiente, Diana. Y por supuesto, señores jueces, hay facultades coercitivas que están en el Código Orgánico de la Función Judicial, en atención a lo que dice el artículo 75 de la Constitución, que les había manifestado que el incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Y aquí están dos aspectos principales en el 132. La multa económica. Entiendo que algunos jueces sí la implementan en la fase de ejecución, ¿no?, esa multa compulsoria, y la otra es la de remitir los antecedentes a la Fiscalía General, ¿sí?, si estimare que la resistencia a la orden judicial pueda encuadrar en infracción penal. Me parece que estos son aspectos, digamos, que también ustedes podrían plenamente implementar en materia, digamos, en materia de ejecución de las acciones de protección. A ver, podemos pasar ya a la siguiente. Ya en lo que tiene que ver con el tema de reparación económica a cargo del Estado, en la sentencia 2616 y S20, ¿no?, se deja señalando que es obligación de las judicaturas encargadas de realizar el seguimiento del cumplimiento de la sentencia de garantías jurisdiccionales, remitir el expediente completo y la sentencia constitucional en que se ordenó la medida de reparación económica a la judicatura contenciosa administrativa competente cuando el Estado sea el encargado del pago. En el caso de que la judicatura correspondiente incumpliera su obligación, la solicitud de inicio del proceso de ejecución puede realizarla tanto la persona beneficiaria de la reparación económica como el sujeto obligado. Bueno, está clara, digamos, la regla. Y hay que tomar en consideración, señores jueces, que dentro del tema de las medidas de reparación, hay temas que les compete a ustedes directamente realizarlo, para lo cual ustedes tienen que guardarse un expediente, guardarse una copia del expediente para ustedes cumplir con esa parte que no sea de la reparación económica, que en el caso, digamos, del Estado le corresponde, digamos, al contencioso administrativo dilucidar. Entonces, ustedes tendrían que, en este caso, hacer la parte de lo que les corresponde, menos en cuanto se haya establecido en la sentencia de garantías jurisdiccionales una reparación económica que le compete, ¿no? Concretamente, en atención a las reglas que emitió la Corte Constitucional al contencioso administrativo. Y cuando exista reparación económica a cargo, digamos, de particulares, se ventilará en un proceso de carácter sumario,
digamos, ante el mismo juez. Esta situación, digamos, es importante tomar en consideración. Siguiente presentación, Diana, por favor. La excepcionalidad en el inicio de acción de incumplimiento de sentencias en materia de garantías jurisdiccionales de oficio de juez. Nuevamente, aquí está el tema, digamos, cuando los jueces, ¿no? Cuando los jueces presentan de oficio, insisto, de oficio, digamos, ante la Corte Constitucional con un informe, ¿no? Ante la Corte de aquellas situaciones que le han impedido y todos los actos que han hecho, digamos, para intentar cumplir cabalmente, digamos, la sentencia o lo resuelto por ellos. Hay situaciones que ya rebasan de toda la actuación que hacen los jueces para cumplir, digamos, con la sentencia. Hay posiciones, digamos, en las cuales no se ha cumplido de oficio una parte de la reparación integral y que tiene que ser llevado a la Corte Constitucional para que, mediante acción de incumplimiento, digamos, lo conozca, declare tal incumplimiento, si es total o parcial, y a su vez, digamos, la Corte pueda tomar medidas como, por ejemplo, ahí sí el 86.4, que es la destitución de la autoridad que está obligada, digamos, a realizar, digamos, el cumplimiento. Entonces, miren cómo se establece la excepcionalidad, digamos, en este punto. Es importante tomar en cuenta, ¿no? Este punto. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. En la sentencia 4514 y S/20 también se trató un tema muy importante, ¿no? Y es el asunto, digamos, de que se había archivado una acción de protección, ¿no? En la cual, digamos, el juez consideró que ya se había cumplido todas las medidas. Sin embargo, era un cumplimiento bastante defectuoso. Entonces, al ser, digamos, un cumplimiento bastante defectuoso, el hecho de que esté archivada la acción de protección no le privó, en este caso, a la Corte Constitucional a través de la acción de incumplimiento, el de conocer, digamos, esta acción de protección que estaba archivada y establecer, en este caso, medidas, digamos, adecuadas para asegurar el cumplimiento de la decisión. Eso también podría ser objeto, digamos, de un llamado de atención al juez, digamos, quien posiblemente considere que ya está cumplida cuando existe un cumplimiento defectuoso de lo por ellos resuelto. Entonces, en este caso es importante tomar en consideración esta situación, digamos, para que no se utilice la figura, digamos, del archivo como una forma, digamos, de que ya no se pueda plantear la acción de cumplimiento. Al fin y al cabo, la acción de cumplimiento se puede presentar, digamos, así exista, digamos, un proceso de archivo dentro de la acción de protección. Y esto ha sido clara la Corte en establecer este punto, ¿no? Eh, Básicamente trataba de enfocar lo que tiene que ver con el incumplimiento, digamos, de la acción de lo que tiene que ver con la fase de ejecución dentro de las acciones de protección y su vinculación con la acción de incumplimiento que tiene que ser utilizada subsidiariamente. Yo quiero aportar en esta parte final en un tema, digamos, que si bien es cierto, digamos, es objeto, digamos, de mucho análisis todavía, digamos, en la academia, y entiendo también, digamos, en el ámbito ya jurisdiccional, en las decisiones que ustedes toman, y es la referencia, por ejemplo, a casos como tienen que ver con la aplicación directa de la Constitución. Eh, si bien es cierto, existe la obligación, digamos, de los jueces de consultar, o sea, de preguntar a la Corte cuando dentro de los procesos ustedes consideran que existen normas que puedan contradecir los contenidos constitucionales, ello no ha sido un óbice o impedimento, digamos, para que determinadas actuaciones, determinados eh, casos, digamos, sean resueltos a través de acciones de protección bajo la siguiente lógica. Y les comento con un caso. Eh, Hubo un caso, digamos, de una donación de riñón, lo que se planteó, digamos, una persona era donante y quería hacer la donación, digamos, a otra persona con el aditamento de que, de acuerdo con la ley que regula la donación de órganos, se tiene que hacer dentro de determinados rangos de familiaridad y afinidad, ¿no? Pasados o fuera de esos rangos no se puede hacer la donación, digamos, de órganos. Este caso era el riñón, porque justamente uno de esos fundamentos de la ley es combatir
el tráfico de órganos. Entonces, bueno, así está la ley, y el tema es que esta persona que quería donar estaba por fuera de esos rangos, ¿no? Estaba por fuera de esos rangos y quería, digamos, hacer la donación, digamos, a una persona, digamos, que era cercano suyo. El tema es que cuando uno quiere hacer eso, o quiere realizar esa donación, tiene que contar, digamos, con la aprobación de un instituto que emite un acto administrativo y que ese acto administrativo a su vez se ampara en la ley. Este instituto emitió, digamos, un acto administrativo diciendo la persona está dentro de los rangos prohibidos por la ley, por lo tanto no puede donar. Miren, así se presenta el panorama. Y la persona, digamos, que era el donante, interpuso una acción de protección para tutelar el derecho a la vida y la salud, digamos, de esa persona, digamos, que era la beneficiaria de la donación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, digamos, en este caso que resolvió el juez que conoció esta acción de protección? Y me parece que con buen sentido común, resolvió conceder la acción de protección. Uno podría prever, bueno, en este caso también este acto administrativo está fundamentado en la ley. Mire cómo en este caso, digamos, tuteló sin, digamos, caer en esa situación, digamos, que de consultar a la Corte Constitucional. Se podía prever que se consulte a la Corte Constitucional cuando era un caso básicamente de vida o muerte. Es un tema muy complicado, digamos, para tener que, digamos, que dilucidar, digamos, en cuanto a la, en cuanto a la, en cuanto, digamos, a tener que utilizar la figura de la consulta de norma. Me parecía, digamos, que en este caso era muy importante que el juez lo tutele de esta manera. Otro caso se me ocurre, por ejemplo, ustedes saben que me parece que el 164 del Código Tributario tiene la figura del arraigo. Bueno, en todo caso ya la Corte se pronunció sobre el tema este que es inconstitucional porque contradice, digamos, el tema de que solamente un juez puede establecerme, digamos, puede prohibirme ausentarme en este caso. Pues, sin embargo, el 164 estaba previsto el arraigo. Supongamos que antes de que exista la sentencia de la Corte que trató del tema del arraigo, que lo dejó de lado, ¿no? Supongamos que yo haya presentado una acción de protección sobre un auto, digamos, de una autoridad del SRI, en un auto, digamos, de coactivas, en la cual se establecía, digamos, como una de las medidas, el arraigo, y yo estaba como persona, digamos, que tengo alguna enfermedad, tenía una atención médica fuera del país, y había este problema del arraigo. Me parece tan válido, por ejemplo, que en atención a estos aspectos, se podría, digamos, utilizar esta figura, digamos, de la aplicación directa de la Constitución. Estos son aspectos que son muy importantes tomar en consideración. Sí, entonces, y acá nuevamente insistir, ¿no? Que yo no puedo presentar, obviamente, una acción de protección para, en este caso, un juez declare, digamos, que una ley es contraria a la Constitución. Pero, sin embargo, está el tema de la aplicación directa de la Constitución y la consulta de normas. Todas estas cosas para mí tienen que ser matizadas y entendidas, ¿no? Básicamente en este tema. El tema de la sentencia es un tema que yo estoy contando de la justicia ordinaria. Ese caso, por ejemplo, para mí, tiene una sentencia muy importante o relevancia en materia constitucional, porque le va a tomar en cuenta la consideración a la Corte cuando en este caso, ¿no? Cuando en este caso la aplicación directa a la Constitución, digamos, o matizar a la Corte la aplicación directa a la Constitución. Me parece que es un elemento muy importante. Es una sentencia de la justicia ordinaria que tengo entendido está en selección y revisión. Pero dentro de las figuras, digamos, de que lo que tiene que ver, digamos, lo resuelto por la Corte en materias de EP, en aplicación directa, la Corte ha venido insistiendo en que tiene que hacerse la consulta de norma, ¿sí? Y yo vuelta les matizo con esta situación muy particular que puede presentarse. En atención a lo siguiente, las leyes como tales necesitan de un acto posterior, ¿no? Que venga, digamos, a materializar la voluntad, digamos, en este caso de la autoridad, y esa materialidad a través del acto puede ser violatorio de derechos. La ley como tal, en este caso, no sería, digamos, la que violaría los derechos, sino el acto posterior, el acto administrativo, por ejemplo, en este caso, que emitió el instituto que regula la donación de órganos, en aplicación, por supuesto, de la ley, pero es ese acto administrativo el cual yo impugno, ¿no? En cuanto, digamos, en violentar el derecho a la salud y a la vida a través de la acción de protección. Entonces, es una situación que hay que tomar en consideración. La ley como tal, digamos, como es abstracta, ¿no? Como es abstracta y general, como tal, si es que no hay un acto posterior que digamos, que le dé, digamos, vida, digamos, a esta ley, como es el acto administrativo por excelencia, mientras tanto, digamos, si no existe ese acto administrativo, digamos, yo puedo incoar, digamos, una acción de inconstitucionalidad.
Pero cuando existe ya ese acto administrativo, y ese acto administrativo fundamentado en la ley, violenta derechos constitucionales, puede suceder el caso de la aplicación directa de la Constitución, como a mi criterio considero que fue lo correcto que hizo el juez en este caso. Sí, eso hay que tomar muy en consideración, digamos, me parece que esto es un tema, digamos, que se va bastante matizando ya en las decisiones de la Corte Constitucional en cuanto, digamos, a la aplicación directa de la Constitución. Esto les he puesto, digamos, me parecía que era importante conocer esto y el tema, digamos, porque me parece, creo yo, digamos, de que si existe la figura, digamos, de esto que ya se estableció en anteriores conformaciones de la Corte, de que no aplica o el juez no comete prevaricato cuando resuelve garantías jurisdiccionales, es en atención a estos casos en los cuales se debe comprender el alcance de que no se aplique el prevaricato. Me parece que la no existencia del prevaricato precisamente apunta en ese sentido, a la aplicación directa de la Constitución. Si hablamos de un Estado constitucional que existe el prevaricato, digamos, podría forzar elementos como estos que les comento de la donación de riñón, ¿no? Me parece que es muy importante que en ese sentido, digamos, se tienen que entender las figuras, digamos, de que no cometen prevaricato quienes, digamos, quienes conocen de garantías jurisdiccionales y operan como jueces constitucionales. Digamos, porque también he escuchado de que tienen que quitarse la figura del prevaricato. Me parece que tiene que entenderse o matizarse en este punto en cuanto a la aplicación directa de la Constitución. Claro, yo puedo presentar una acción de protección en la cual pido que se declare la vulneración de derechos y también pido que se declare la inconstitucionalidad. Lo uno no es obviamente procedente porque hay la acción de incumplimiento, ¿no? Y lo otro sí puedo tutelar a través, digamos, de, obviamente verificando la vulneración de derechos constitucionales, establecer una reparación. Estas cosas, por ejemplo, son importantes en materia ya, digamos, de, de, de implementación o de comprensión de la acción de protección. Bien, esta parte final me parece que con esto concluiría en lo que tiene que ver, ¿no? El tema de la acción de protección y quedaría abierto, Diana, a las inquietudes que se nos ha hecho llegar. Muchísimas gracias, Rubén, por tu participación y por tu explicación del día de hoy sobre la acción de protección y la fase de ejecución. Les recordamos a nuestros participantes que hemos enviado de nuevo al chat el link de registro de asistencia al presente despliegue académico. Por favor, deben hacer clic y llenar los datos solicitados. A continuación, vamos a leer las preguntas que han sido enviadas al chat y serán absueltas por nuestro formador, el doctor Rubén Calle. La primera pregunta es la siguiente. A ver, la primera pregunta es, en una acción de protección en la que se califica y se convoca a audiencia 2 días antes de la misma, fallece el legitimado activo. Comparece por escrito una de sus herederas, manifestando que lo hace en representación de los derechos de su padre fallecido y que existen otros herederos conocidos. ¿Cómo se debe proceder para la audiencia? ¿Cabe solicitar se establezca el nombre de los otros herederos conocidos para que comparezcan? ¿Estos deben disponer de juramento? Ya, gracias, Diana. Bueno, al último punto, eso de disponer de juramento me parece que es una figura muy propia de la justicia ordinaria. Ustedes saben, y así lo habíamos bueno, previsto en presentaciones anteriores, que el tema de la interpuesta persona es un tema, digamos, que está presente en las acciones de protección. Ahora, el tema del juez es que estas personas, digamos, que no siendo afectadas, tengan que ser determinables. ¿Sí? Yo tengo que tener la certeza que tales personas, que si bien es cierto, digamos, no son los que directamente son afectados, en este caso, o vulnerados de sus derechos, digamos, tienen que ser determinadas o determinables. Aquí el caso que me presenta es que el legitimado activo, o sea, presentó una acción de protección, y entiendo que este legitimado activo era directamente vulnerado en sus derechos, y al fallecer, digamos, en este caso, viene una tercera que es una heredera, en este caso ya actuando, digamos, como interpuesta persona, ¿no? Entiendo que lo hace como interpuesta persona, o también podría ser como una de las también vulneradas en sus derechos. Recuerden que, digamos, que uno de los efectos, digamos, de las garantías jurisdiccionales, ¿no? Es también, digamos, de abarcar no solamente en su reparación a quienes presentó la acción de protección, sino a todos aquellos, digamos, que pueden estar en la situación de estar vulnerado en sus derechos.
en tema, digamos, a establecer que se diga el nombre de los otros herederos para que comparezcan, más que un tema de comparecer, es un tema, digamos, de ser que sean determinados o determinables, ¿no? Es un punto muy importante en atención a esto, ¿sí? Si es que no tengo precaución con esto en el proceso, digamos, va a ser un tema muy, un tema que puede quedar en la dificultad del juez en cuanto a las reparaciones, pero yo tengo que por lo menos prever, digamos, quiénes son las personas que podrían beneficiarse y no necesariamente que sean ellos que comparezcan, no, no necesariamente ellos tienen que comparecer o tener el tema de disponer de juramento, ¿no? Pienso que se podría en este caso, digamos, eh, establecer el tema de que indique en este caso quién compareció, aquí, quiénes son más los determinados o determinables en esta figura, digamos, de la acción de protección, a fin, digamos, de poder tutelar debidamente, digamos, el derecho que consideran, digamos, ha sido vulnerado. Muchísimas gracias, Rubén, por tu respuesta. Continuando con las preguntas, la siguiente es, respecto a la competencia del juez constitucional en una acción de protección, teniendo como supuesto que el hecho vulnerador de determinado derecho constitucional surge en un lugar distinto al de domicilio accionante. Es necesario que el accionante justifique en su acción de protección por qué el juez o jueza constitucional de su domicilio es el competente para conocer la acción de protección. Acorde con lo anterior y a fin de evitar que sea inadmitida la acción de protección en primera providencia de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es necesario además que con documentación justifique desde la presentación de la acción de protección que vive en determinado lugar. Bueno, creo que en ese punto habíamos ya algo tocado en atención, digamos, a lo que se manifiesta que los hechos que yo presento en la acción de protección, digamos, tienen que ser en atención a la inversión de la carga de la prueba y en situaciones, digamos, ser tomados como válidos. Si yo presento, digamos, una acción de protección, digamos, en atención a que se hace extensivo esta competencia al domicilio, digamos, en atención a la naturaleza de los derechos vulnerados al domicilio del accionante. Recuerden que ya no solamente, digamos, está el tema, digamos, de dónde yo emito, dónde se emite el auto o dónde se producen sus efectos. Se extiende también al tema del domicilio del accionante. Yo como accionante puedo presentar y no tengo que justificar. Más bien, ¿no? Es la otra parte la que en su momento tendrá que, en este caso, disputar esa competencia, estableciendo elementos, digamos, que tengan que ver, digamos, con lo que corresponde, digamos, a quien le competiría como juez natural conocer en atención a los elementos como son uno de esos, donde se emitió el acto o donde, digamos, este produce sus efectos. Pero en un principio, básicamente, digamos, el tema de disputar, digamos, la competencia a un juez por, en este caso, no, en atención al domicilio, digamos, se tiene que partir de eso, se tiene que partir, digamos, de que existe la posibilidad, digamos, de plantear, digamos, en atención a la naturaleza de los derechos vulnerados, digamos, la competencia que puede radicar en un juez del domicilio del accionante. O sea, eso está previsto, digamos, de la jurisprudencia de la Corte y hay que tomar en consideración esta situación. Insisto nuevamente, ¿no? Que el tema, digamos, si yo, digamos, en el primer auto que emito, ya me pronuncio, digamos, por la competencia y digo, soy incompetente, inadmito por ser incompetente, ese auto como tal puede ser apelado, ¿no? Pero si yo ya aboco conocimiento y como tal, digamos, pero hay problemas en la competencia, esto a su vez puede ser, digamos, posteriormente, digamos, disputado en la sentencia a través del recurso de apelación ante la Corte Provincial. Eso, insisto, es importante tomar en consideración. Sí, Diana, hasta ahí. Muchísimas gracias, Rubén, por absolver nuestras dudas y de igual manera agradecemos a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que deberán estar pendiente a su correo electrónico, medio por el cual les remitiremos toda información relevante al presente curso. Les esperamos el día miércoles 22 de junio del 2022 para poder continuar con la siguiente temática de este módulo referente a las medidas cautelares constitucionales, su naturaleza jurídica y sus presupuestos procesales. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país.
Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Podrán encontrarnos como Escuela Judicial S. Y de igual manera les invitamos a visitar las redes sociales del CEDEC, del Centro de Estudios de Difusión de Derecho Constitucional de la Corte Constitucional, donde podrán encontrar varios videos informativos. En esta sección tenemos del CEDEC Explica, donde abordamos temas tan relevantes como los precedentes constitucionales. Muchísimas gracias por su Diana, no participación. sé, un tema nomás adicional. Claro, dime, Rubén. Sí, hay una inquietud que se ha surgido sobre el tema de las facultades que tiene el juez en el uso, digamos, de enviar a la fiscalía. Nos dicen, hay criterios que me han llegado de que no consideran que no se puede enviar directamente por el delito de incumplimiento a fiscalía. A ver, aquí no hay un tema de prejudicialidad que la Corte tiene que tratar, ¿sí? Aquí hay un tema de incumplimiento que válidamente el juez puede hacer válido presentando a la fiscalía. Cuando uno plantea la acción de incumplimiento, es declarar el incumplimiento y, digamos, y en este caso disponer de otras medidas, entre ellas la destitución. Pero mandar a la fiscalía, digamos, para que se investigue y pueda, digamos, traducirse como temas de incumplimiento, es un tema, digamos, que no cierra, digamos, para mí el artículo pertinente del Código Orgánico de la Función Judicial frente, digamos, a lo que en acción de incumplimiento la Corte determina. Porque si fuera así, digamos, básicamente la Corte estaría cumpliéndose constituyéndose un elemento de prejudicialidad para que solamente una vez que la Corte determine el incumplimiento y ya prácticamente la existencia del delito, se pueda acudir a la Fiscalía. Me parece que esa no es la lectura correcta. Entiendo, digamos, que yo tranquilamente puedo emitir, digamos, por el incumplimiento de determinadas autoridades, digamos, en la fase de ejecución. Insisto, no es un tema, digamos, de que la Corte tiene que decir, aquí ha habido un incumplimiento, por lo tanto, se perfeccionó, digamos, un elemento, digamos, de conducta contemplada en el COIP y por lo tanto, digamos, se puede presentar a la fiscalía. Es un tema, digamos, de incumplimiento que puedo válidamente utilizar, digamos, en atención, digamos, a que no es un elemento de prejudicialidad, como insisto, tendría que, o se estaría intentando entender a la acción de incumplimiento en eso de que la Corte tiene que declarar el incumplimiento de la sentencia. Hasta ahí, Diana, Muchísimas gracias. gracias, Rubén, por la aclaración y después de haber absuelto todas las consultas de nuestros participantes, les agradecemos por su participación, que tengan un excelente resto de la tarde y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles 22 de junio del 2022, justamente para abordar otro tema referente a las medidas cautelares constitucionales, su naturaleza jurídica y sus presupuestos procesales. Muchísimas gracias a todos, un gusto, que tengan un excelente resto de la tarde. Muy buena tarde.